Nuevamente nos acompaña el doctor Juan Letuzzi, especialista en diagnóstico por imágenes, el jefe de servicio del hospital y la clínica Pergamino. Así que muchas gracias, Juan, muchas gracias a la gente de Ruema también que nos acompaña. No. Listo, Juan, cuando quieras. Y si Bueno, quieres, buenas noches a todos. Me siento raro con el micrófono, pero bueno, ¿se escucha? Bien. Escucha bien. Gracias, Leandro, y gracias a la Comisión de Medicina Interna que todos los años me invitan. Ya no me queda mucho para contar, pero siempre hay cosas. Y, sí, queda hueso, hay contraste, hay para enseñar mucho. Pero bueno, más o menos no quise hacer algo muy largo porque realmente lo que es sistema nervioso central hoy en diagnóstico por imagen es imposible en 45 minutos transmitir algo. Entonces traté de ser práctico en qué podía llegar a ser útil, que un montón de cosas seguramente la habrán visto millones de veces, pero podemos actualizar y preguntar lo que se les ocurra, ¿sí? Más o menos, para tener una idea, los métodos por imágenes en el encéfalo se dividen en dos grupos según lo que queremos ver, buscar y qué pueden aportar. Los dividimos en... Se ve bastante feo. No, se ve bien. ¿Qué quiere? Mal viajo, se ve bien. Se dividen en estructurales y funcionales. La parte funcional es lo que va a quedar pendiente y es lo que voy a dejar tipo brecha para ver si en algún momento me invitan de nuevo y nos dedicamos a toda esta lista que está acá. Porque realmente también es muy largo y tedioso para una charla comunicativamente rápida. Ahora sí nos vamos a abocar a hablar un poco de, básicamente, un poco de tomografía y centralizarnos a hablar de resonancia magnética. Cuando nosotros decimos estructural, decimos aporte anatómico, saber reconocer las estructuras anatómicas, no los voy a aburrir, no vamos a dar una clase de sistema nervioso central, pero en base a lo normal, darnos cuenta de qué puede estar pasando en ese encéfalo. Lo estructural meramente, vamos a ver cómo se estudia y qué protocolo usamos para estudiar un cerebro. Como les dije, básicamente la vedette para mí de hoy es hablar de resonancia magnética, que es el método, ni hablar, más importante que tiene el sistema nervioso, el cual avanzó y sigue avanzando, ¿sí? Y tener una idea que disponemos de múltiples resonadores, ya en Pergamino queda uno solo abierto y el resto de los que disponemos en nuestra ciudad son todos cerrados. Eso significa que la medida en la que nosotros medimos y evaluamos físicamente el resonador son medidas de magnetización y es el Tesla. Cuando nosotros, yo no quiero meterme en todo ese terreno, pero para que tengan una idea, cuando yo hablo de Tesla, hablo de qué grado de magneto tiene ese resonador. Bajo Tesla de 1 para abajo, alto Tesla de 1 para arriba. Los que mejor aportan imagen y los que avanzan y acompañan a la tecnología de hoy son los de 1.5 para arriba. Por eso hay hasta 3. ¿Sí? Bien. No se quería que aportaron demasiado lo de 3 Tesla, porque fue todo una puesta en escena para ver qué más podían aportar. Y no avanzó demasiado. Lo que más avanzó en 3 Tesla justamente es el sistema nervioso central. O sea, hay que tener en cuenta que el paciente entra a un imán, es una sala imantada, magnetizada, obviamente vos no ves nada, porque entraba a una sala como esta, en la cual hay que tener precauciones, sobre todo con los metales. ¿Estamos de acuerdo? También avanzó muchísimo todo esto. Básicamente, la señal se genera porque los ruidos son pulsos que se le mandan al organismo. ¿Alguien se hizo alguna resonancia alguna vez? Bueno, Sí. eso es permanentemente tirar pulsos de radiofrecuencia y dentro de la onda
de las radiaciones electromagnéticas, se le aporta pulsos de ondas de frecuencias de radio, que son no ionizantes. Aclaro todo esto para entender que el único método por imágenes que no irradia ni genera ionización en el paciente es la resonancia magnética y la ecografía. Bien. Es un poco más largo el tema de entender cómo se logra la imagen, porque esos pulsos de radio interjuegan con nuestros protones de hidrógeno. En este ejemplo, rápidamente, hay un chico haciéndose una rodilla, o sea, el campo magnético tiene un isocentro de magnetización de mayor señal donde se coloca la bobina, y está en el centro del equipo. Este es un resonador abierto y este es un resonador cerrado. Como ven ustedes, a veces hay que saber explicar al paciente que cuando se va a hacer una rodilla en un cerrado no entra en el lavarropa, entra solo la rodilla, el resto del cuerpo queda afuera. El cuerpo entra adentro del lavarropa para hacerse una resonancia magnética del céfalo, una resonancia magnética con una cervical o un tórax o un abdomen. Si voy lento me dicen, si no, vamos un poco más rápido. Bueno, esto es un poco interpretar cuáles son, no contraindicaciones, o sea, no se puede hacer la resonancia magnética, sobre todo en aquellos pacientes con metales, pero no ferromagnéticos. Hoy ya todas las prótesis que se están haciendo en el mercado son ferromagnéticas. Y los marcapasos de última generación son ferromagnéticos, se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que saber dónde se colocó, tener la credencial de qué tipo de marcapaso es antes de meterlo al paciente, porque el paciente no tiene a veces idea de eso, y son de alto costo, porque esto recién arranca. Entonces no es que todos los pacientes que están hoy con un marcapaso puesto ayer son con condiciones para poder hacerse una resonancia magnética. Distinto el tema de las prótesis. Hay que estar muy atento, hay que entrenar muchísimo al personal, que no se escape, que no quede ningún piercing, que todo eso se saque en los 20-15 minutos que se necesita antes, previo a la entrada de la sala de resonancia. ¿Qué sobre esa foto de la tarjeta que pusiste allá? Bueno, nada que se pueda desmagnetizar. Bueno, y no olvidar que para poder pagar la resonancia tenés que ir con tarjeta. Tenemos 12 cuotas, poner unas 12 cuotas. Bueno, también las torpideces, que no son solo fotos a veces de revista, son hechos reales. Cuando, por ejemplo, el anestesista tiene que tener su cajoncito y todo preparadito de anestesia para entrar a hacer, o sea, nosotros hacemos resonancia magnética con anestesia. Todo eso tiene que tener la aguja especial, todo especial para trabajar adentro del resonador. ¿Sí? Y cuando los camilleros buscan al paciente, está prohibido entrar a la sala. Nosotros hacemos muchos internados, ¿sí? Entonces hay todo un manejo para el ingreso del paciente, ¿sí? No entra en silla de ruedas, obviamente, y menos en el de 1.5 que tenemos hoy. Bueno, un poquito haciendo una introducción. Cuando uno habla, ¿qué es el protocolo del sistema nervioso central? Esto para que también aprendan, o sea, me interesaría transmitir para cuando lean un informe de resonancia magnética, entiendan mínimamente más o menos qué se hizo. No sé si es lo interesante para ustedes, pero sí me interesa que lo sepan. Cuando uno pide una resonancia magnética del céfalo, y lo hacen todos los que están acá, estoy seguro, para cualquier paciente cuya indicación, vamos a verlos después en los casos de problema que traje, ustedes están pidiéndole que el técnico en resonancia haga mínimamente un corte sagital, un corte axial de un color y de otro color, y un corte coronal. Bueno, no, pasé directamente por otra cosa. 3 planos, mínimamente, y más de 2 secuencias, mínimamente. Cuando yo en el sagital veo algo que me llama la atención, porque son 30 cortes, ¿cuál es la diferencia entre tomografía multislice, multicorte y resonancia magnética?
con los cortes sagitales, coronales y axiales, como van a ver, que los cortes de resonancia magnética son reales. Son reales, se programan en el tiempo real. La tomografía hace un corte axial que después reconstruyo en volúmenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a tener el sagital que va a ser T1, lo denominamos T1. En el T1 son tiempos que no vamos a entrar en eso, es todo física, donde lo que a mí me aporta es anatomía pura, es un atlas, donde yo voy a ver el cuerpo calloso, el tronco encefálico, la hipófisis, todas las porciones del encéfalo, desde el lóbulo frontal, bueno, todo. Voy a agregar una secuencia muy útil en el sistema nervioso central que se llama FLEAR, y voy a agregar un axial en T2. El T2 me realza el líquido cefalorraquídeo, que no lo hace el T1. Lo que me prepondera el T2 es ponerme todo líquido blanco. El cefalorraquídeo, el inflamatorio, el absceso, el pus, lo que fuere. La sangre. Ahora, el FLEAR es la secuencia más botona que existe en el sistema nervioso central. Porque es como un T2, yo entiendo que no quiero meterme en el terreno a explicar, pero si después al final alguien tiene interés de saber algo más, yo no tengo problema en explicarlo. Ahora, la secuencia en T2 por ahora me aporta a ver mejor líquido. ¿Solo en el sistema nervioso central? No. En la rodilla, en el hombro, en el codo, en todos lados. ¿Estamos? Y la secuencia T1 me da detalles anatómicos. Y el FLEAR suprime el líquido cefalorraquídeo y me pone en evidencia la sustancia blanca, que la voy a buscar por dentro de la sustancia gris, que es todo lo que está afuera en el cerebro. Y por eso el FLEAR me va a dejar ver muy bien lesiones, me las va a mostrar sin que yo sepa de qué se trata. Che, mirá, acá hay algo, miralo bien. Es el mismo paciente que en el T2 veo tanto líquido que casi pasan inadvertidas, pero en el FLEAR, el mismo paciente me dice, che, esto no es líquido cefalorraquídeo porque no lo suprimió. ¿Se entiende para qué sirve el FLEAR? Bien. He aburrido, pero es imagen. Ustedes querían que hablemos de esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si seguimos, entonces el FLEAR me va a poner en evidencia situaciones que me van a llevar a pensar de qué se tratan y qué es lo que me está aportando. Por eso es rebotona la secuencia, porque en todos los pacientes donde yo no veo el gris homogéneo y aparecen manchas blancas, que no es líquido cefalorraquídeo, son patológicas. Y ahí voy a tener que saber si son trastornos en pequeña circulación, infartos agudos, subagudos o crónicos, cicatrices, áreas de gliosis, bueno, toda la lista que se nos ocurre. Para eso también hay un montón de otras cosas. Pero fíjate cuánto me aporta a mí tener solo 3 secuencias, ya te hago un diagnóstico. Tengo un sagital T1, un axial T2 y un axial FLEAR. ¿Cuánto me cuesta en tiempo para un paciente estas 3 secuencias? 2 minutos. 2 minutos con el paciente acostado. ¿Estamos de acuerdo? Si lo logramos acostar, porque muchos ven dónde se tienen que meter y escapan. El coronal en T2, fíjate que es un plano que no había aparecido hasta acá, ¿sí? Y un axial en T1, podemos agregarle, no hace falta para mí, salvo que esté indicada en la resonancia el gadolinio. Y si me piden gadolinio, me están obligando a hacer secuencias T1 en los 3 planos, porque el T1 ¿para qué servía? Les dije yo. Anatomía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y algunos regalones le agregan, problema con obra social, por esto es garpa aparte, una angio del sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, esto sería un protocolo del sistema nervioso central estructural. Anatomía pura. Me muestra lo normal y puedo descubrir
¿qué puede haber patológico? ¿Me alcanza? ¿Me sobra para hacer el diagnóstico? Bien, seguimos. Esto es secuencia en T1 ¿con qué? Con gadolinio. ¿Por qué? Porque tengo el realce de todas las estructuras vasculares. ¿Sí? Cuando yo uso gadolinio, sí o sí tengo que hacer los 3 planos, axial, sagital y coronal, y puedo hacer a veces también lo que se llama SPGR, que es un volumen del cerebro, ¿sí? Y esto me sirve un poco de adorno, a los neurocirujanos les encanta, porque van a ver ustedes que después tiene su utilidad. Uy, se vuelve abajo. Decir que tengo abajo. Pasa que por ahí me embalo y quiero apretar, dale, y bueno. Bueno, todo esto es merchandising. Pero bueno, sí, obviamente que sí, podemos meterlo proyectado dentro del cerebro del paciente, bueno, etc. Vamos a analizar, a ver si entendieron algo, un protocolo del sistema nervioso. Paciente con cefalea, es la otra vedette de hoy, el diagnóstico abajo, cefalea. Olvídate, va como pino. Entonces, cortes sagitales para este paciente con cefalea. ¿Sí? ¿Hay algo que llame la atención? En el sagital, bien, ahí hay una masa, desplaza, es fácil se dan cuenta, viste que es fácil que aprender, aprendimos lo normal, al toque salta lo patológico. Bueno, cefalea posta, ¿qué secuencia les parece que es? El FLEA. La sustancia blanca, fíjate que se ve negra. O sea, se ve, como que se ve muy negra y vos tenés que verla muy negra homogénea a esa sustancia para que no sea patológica. De por sí ya vemos que el componente de esto, que es un tumor, le vamos a poner el nombre para hablarlo entre nosotros, es heterogéneo, desplaza la línea media, pasa la línea media, comprime, empuja, no parece infiltrativo. O sea, es un meningioma eso. Muy bien, es un meningioma, claramente. Claramente un meningioma gigante. Pero hasta que llegamos, lógicamente y rápidamente al diagnóstico, no fue muy agradable mientras tanto. El T2, que también nos aporta un montón, el coronal, ¿sí? Y acá con gadolinio, que ya nos daba la pauta, que era extraparenquimatoso. Y acá hay un signo muy típico y característico, ¿sí? Que se ve bien el origen en la meninge. ¿Estamos? Era un meningioma, afortunadamente. Pero fíjate que nosotros hicimos, con este protocolo, ya pudimos hasta brindarle prácticamente en un 90% del diagnóstico del paciente. Y no es nada todavía, que no vamos a hablar hoy, funcional. Todo esto es estructural. Todo esto es resonancia magnética, sin hablar de nada funcional. Bueno, vamos a ver un poquito con qué seguimos. Bueno, a este le puede hacer la angio para ver más. Esto ya es todo el prequirúrgico, ¿no? Porque tiene indicación. Esto, si sigue creciendo, trae problemas, ¿no? Un pequeño. No necesita, sí, que no. Le puedes sacar el volumen y todas las cosas que le encantan, que te piden el cirujano, el neuro, ¿sí? Podés proyectarle, con esto hacen todo lo que es la programación neuroquirúrgica. Bueno, vamos a los casos clínicos para ver cómo podemos interpretar un poco todo. Entonces, tenemos un paciente de 38 años, cefaleas es la consulta, respuesta parcial al tratamiento médico, fumador de, no sé si le aclaré esto, si hubiera atado de cigarrillos por día y no tiene otros antecedentes de jerarquía. ¿Estamos? Bien. Acá podemos discutir. Muchos pueden pedir una tomografía para arrancar, dependiendo de cómo es la historia clínica y si lo conocen o no al paciente, que no está mal, está perfecto, ¿sí? Porque el primer método ante una cefalea, y sobre todo una cefalea de evolución crónica, es la tomografía computada.
Si la tomografía computada no te aporta ningún dato, saltamos entonces a las imágenes del paciente que eran estas. Estos son los sagitales. No sé si alguien quiere preguntar algo, sigo viendo y vuelvo para atrás. Estos son los sagitales. Esto es el FLAIR. Más o menos el orden del protocolo es más o menos el mismo, para que vean y lo van no memorizando, pero o sea, familiarizándose. Este es el axial T2. El líquido cefalorraquídeo se ve bien blanco. ¿Vuelvo para atrás o seguimos para adelante? ¿Hay algo que llame la atención? Sí. Claramente, básicamente vamos a buscar estructuras mayores, el frontal derecho. Y parece que tiene o no relación, o está ahí dando vueltas cerca de las cavidades ventriculares. ¿Sí? Tiene forma de ovillo. Pueden ser parásitos. Pueden ser, no sé. Volvemos para atrás. El FLAIR aporta muy poco porque tiene bajo flujo, ¿sí?, de señal. Y este es el sagital, donde también veíamos las lesiones relacionadas al lóbulo frontal. ¿Y HIV positivo este? No era HIV positivo, sigo avanzando. No estaba inmunodeprimido. No estaba inmunodeprimido y esta es la angio. O sea, es la secuencia con gadolinio. Eso es lo que te permite también, cuando vos haces la secuencia con gadolinio, podés transformarla después, post proceso, en angio. ¿Sí? Entonces, se veía todo esto, reforzaba como un ovillo, como un cordón, claramente vascular, y el diagnóstico fue una malformación arteriovenosa. ¿Sí? Bueno, hay de muchas clases, la idea no es desarrollar la clase de malformación, pero esto existe. Les puedo asegurar que yo que hago imágenes lo vemos, es un paciente no choreado, es de los días, no es tampoco lo más común, pero bueno, ni hablar que gracias a Dios el 80% de las cefaleas tienen una tomografía normal, pero el otro 20% es un caño importante donde pueden ver varias de las cosas que vamos viendo ahora. ¿Sí? Esto también, bueno, ¿qué te aporta imágenes? La imagen te aporta que vos puedas clasificárselo, porque esto también lo va a evaluar el neurocirujano. ¿Sí? Ni hablar que también se hace un angio digital, porque no se quedan con esto, pero vos más o menos ya le vas buscando la vuelta para ver si es... Exactamente, pero más o menos acá ya te puedo dar cuenta por el ovillo, si el ovillo está asociado a un aneurisma, qué tipo de malformación es, si es una fistulosa, si es una arteriovenosa. En ese caso siempre va a haber un ingreso de arteria, una o dos o varias, y un drenaje, que era claramente ese que se veía pasar por el seno sagital. ¿Sí? Bien. Y también con la angio puede hacer todo este tipo de cosas. Este es otro caso. ¿Estamos acá? Sí. ¿Más o menos sirve o no? Sí, Si no, cortamos acá y vamos a... Este es también 52 años, cefaleas intensas de reciente comienzo, revela el tratamiento médico habitual y tiene un antecedente fuerte que es ser operada de un cáncer de mama. ¿Sí? Bueno, ni hablar que todo esto bien manejado, bien estadificado y todo, nunca debe ser un fantasma, por ende, a ella le habían pedido, me parece que le habían pedido la tomografía, tengo después las imágenes de la tomografía, pero la resonancia magnética de esta mujer era esta. Tengo sagitales, axial FLAIR a mi izquierda de la pantalla y abajo el coronario y el axial T2. ¿Ven algo? ¿Sí? Bien. ¿Qué llama la atención? Si no está corrida en línea media, no está desplazada. No. A veces puede haber alguna simetría porque puede estar un poco...
Esto puede ser. Esto bien. Eso llamaba la atención y fue lo que nos llamó la atención a todos en su momento. Pensamos en una sospecha, pero teníamos que seguir estudiando. ¿Sí? Ver si se trataba de lo que terminó siendo. Para eso le hicimos contraste. Y se llenó. Bien redondo. Y el diagnóstico fue un aneurisma de la arteria cerebral media. Y les juro por lo que quieran. A ver, ¿era mejor esto? Pero no se la llevó gratis por el mismo. Y eran cefaleas pulsátiles. O sea, sentía un latido en la cabeza. Y bien circular, yo tengo de un tamaño divino como para que en cualquier momento le vuelque toda la sangre a la cisura silviana. Pero bueno, afortunadamente no fue así. Obviamente la operaron y el diagnóstico fue un aneurisma cerebral media, donde habitualmente están. Vos le podés ver bien todas las partes al aneurisma, bien bonito, bien fusiforme. Hay una función que es para vender, que es poder navegarlo, eso le encanta también a los neurocirujanos, sobre todo para programar bien el prequirúrgico y cuál va a ser la terapéutica más adecuada según el tamaño y descartar que no sea el único, porque muchas veces tienen tanta mala suerte que no es el único. Juan tenía buen cuello, ¿no? Sí, impecable. Fue un clampeo y se terminó la historia. Esta era la tomografía. Yo acá la erré, tenés que haber puesto al revés, pero si ponía al revés, se iban a dar cuenta de entrada. Y acá está la lesión de... También son muy buenas las angios TC. Son muy buenas y se aproximan mucho cuando sobre todo no hay una sala de hemodinamia y disponemos solo de un tomógrafo multislice. Y a veces no está el hemodinamista, y a veces no tenés preparado todo para poder hacer una angio. Es muy acertado en su sensibilidad y especificidad en los datos que da, comparada con la angio digital. ¿Sí? Aprovecho porque creo que no hay ningún, por lo menos de hemodinamista que conozco no está ninguno, no voy a quedar mal. Pero bueno, sirve un montón. Con todos los dibujitos que podemos hacer. Juan, sí. Una pregunta. Entonces, a ese aneurisma que tiene buen cuello, ¿no se le pueden mandar unos coiles fluidos? ¿Cómo? Coils, ¿El coso que le mete? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En muchos usan por lo que vemos en cuerpos quirúrgicos, viste, queda todo un artefacto ahí metálico que te asustan más que lo que ve los pelos de alambre, que se enroscan y se quitan. Ante la cola caballo. ¿Ese es otro caso? Ah, no. Este es otro caso. ¿Vamos bien hasta acá o muy lento? Bueno, dejamos cefaleas, pasamos a otra cosa que es también muy común, sobre todo los que trabajamos en el hospital. Esto es cuota diaria, 56 años, ingresa por politrauma, TEC, accidente de tránsito de todos los días. Y se aclara confuso, sin pérdida de conocimiento, con cefaleas y vómitos. Estos son candidatos que van de entrada, alguna vez que lo compensan, si está compensado o no, al tomógrafo. Y bueno, esta fue el hallazgo. Este es el hallazgo. No es lo que más comúnmente se suele ver, pero cuando hay un traumatismo con alto impacto, sí lo solemos ver. ¿Sí? Fue la evolución del paciente. Esto es terrible, mucha velocidad, pero no es tan severo. Y hay a 2 tiempos y a 3 tiempos, y hay muchos que se han dado de alta y han llegado en la consulta. Este año vimos 2 o 3 casos en la clínica y en el hospital también, de pacientes que no que fueron dados de alta por insanía de uno, porque muchas veces no tienen el hematoma, no lo tienen, y después decían dónde salió, se los puedo asegurar. Por eso hay que ver bien, hay que dejar 24, 28 horas, que quede ahí, tomografiarlo pre y posterior al egreso también. Eso no está mal pedido más. Nadie se va a enojar porque pidan
estas tomografías. La ventana para hueso, si tengo semejante hematoma. ¿Y este qué tipo de hematoma es? Estas son lesiones extraparenquimatosas del politrauma. ¿Estamos de acuerdo? Del TEC. Son extraparenquimatosas y son 3. Extradural, subdural o subaracnoide. Bien, ¿esta cuál es? ¿Qué dice abajo? Lente biconvexa. Exactamente, se despega la dura madre y el hematoma se genera entre la tabla interna y la dura. ¿Estamos? Bien. Con fractura, siempre para. Esto es más para el imaginólogo. Hay que buscar la fractura del cráneo porque con ese impacto y esa sangre la vas a encontrar en la tabla asociada al hematoma. ¿Sí? Y esta era el 3D, que aunque no crean, en este caso no es que uno quiere vender y hacer tipo la revestita de Sarabón, no. El 3D en esto te ayuda, por más que no lo pida, nosotros como herramienta lo tenemos que hacer. En pediatría, no sé una idea, un montón de traumatismos pediátricos, caídas estúpidas, te comés la fractura, porque no se acompañan de hematomas muchas veces. ¿Sí? Y el 3D te la ubica al toque. Bueno, esta es la otra. A ver. Esta es la otra, ¿ves? Extradural. Extradural. La fractura. Bueno, lesiones primarias del traumatismo craneoencefálico. Es importante que las tengamos y las repasemos. Las fracturas, lo que dijimos recién, las lesiones o sangrados extraparenquimatosos. Y hay algo muy importante con una entidad, porque a nosotros nos quedamos los 2 primeros pasos siempre, y todo nos pasa esto, que es muy importante, sobre todo para los que laburamos en el hospital, que el paciente que te llega casi como en coma, que está con un nivel de conciencia malísimo, y la tomografía es normal. Y hay una entidad que nos la recontra comemos porque no tenemos resonador o disponible, que es el daño axonal difuso. ¿Estamos de acuerdo? Y pasa mucho, nosotros en el hospital lo tenemos mucho, no condice la clínica con una tomografía normal. ¿Estamos? Entonces tenemos 3 tipos de lesiones primarias y en consecuencia tenemos lesiones secundarias, que son, ¿no es cierto?, las herniaciones encefálicas. Si tengo un paciente con un traumatismo encefalocraneano y un hematoma ubicado en cualquier lugar, no importa cuál, pero que tiene criterio de que el neuro lo drene, podemos tener las complicaciones que son las lesiones secundarias del trauma. ¿Sí? Todo eso también lo podemos encontrar en traumatismos más graves. La isquemia, el infarto, el edema cerebral difuso, etcétera, etcétera. Y después tenemos un caño enorme, que nosotros hemos hecho trabajos, sobre todo cuando era residente, que es el postraumático. Todos los hallazgos de los TEC graves que quedan en este rótulo, los síndromes postraumáticos. El cizallamiento de la apófisis. También. Y ahí queda mal. Al horno, con papas. Hormonalmente. Esto es un traumatismo, sí. Estamos dentro de todavía esa parte. Tiene hematoma de 2 colores. ¿Qué pasó ahí? Sangrado en 2 tiempos. Sangre vieja, sangre fresca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es la otra consulta que no vamos a hablar de un borracho, porque ya voy a asociar a diario. Tiene mareo, se le mueve el controlito y genera una crisis de caen, o un señor de edad, o una señora de edad, caídas en su casa, banales, que pasan inadvertidas, y esta es otra consulta. Perfecto. Sangrado, que esto ya obviamente fue a cirugía, porque tiene todos los criterios de desplazamiento, colapso de gravedades ventriculares, pero ¿qué ubicación tiene a diferencia del que vimos recién? Este es el subdural. Estos son los que más te imponen miedo, porque no están contenidos. Esto puede seguir sangrando y se abre y quedar en el cerebro. Y acá hay un rol importante, porque hay un rol legal en las imágenes para los hematomas, sobre todo en los traumatismos de gente golpeada, de abuso,
frejoda, el perito te pide todo esto. ¿Y por qué? Porque el sangrado, vos podés saber si es de horas, de días, de meses, y eso también te cataloga, porque no, me pegó ayer, tuve un problema y me caí ayer. No, bueno, pero es importante. O sea, los dos son hematomas subdurales. La tomografía y la resonancia te aportan estos datos. Voy a ser muy rápido en esto, así seguimos. Entonces, vos acá podés hablar de hematomas agudos blancos, para que no se les mezcle nada. Se ven bien blancos, hiperdensos. Los hematomas subagudos ya son isodensos con el parénquima cerebral y los crónicos son negros, bien hipodensos. Puede tener una mezcla de todo eso, ¿no? Fíjate, esta es la evolución. Llega un momento que si la evolución es buena, no hubo que interferir, se transforman en secuelas y llamamos higromas. ¿Estamos? Bien. Otro tema en este área es la hemorragia subaracnoidea. Más o menos hicimos la extradural, subdural, la otra que se nos puede escapar, si no tenemos el ojo bien avistado y no es evidente, son las subaracnoideas. Entonces, en este caso, no era el caso que no íbamos a dar cuenta, tiene sangre por todos los espacios que puede haber líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y para eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que el método de elección para ver sangre subaracnoidea es la tomografía computada. No hay otro método. Ni siquiera todas las secuencias que se hacen hoy en resonancia magnética para ver sangre superan al ATAC en el espacio subaracnoideo. Si la sangre no está en ninguno de los tres espacios que vimos, puede haber sangre que no es tan evidente a veces en las circunvoluciones, en el cuerpo calloso, en el tronco, o subcorticales. Ahí ya hablamos de lesiones intraaxiales, donde tenemos que descartar o tener en cuenta el daño axonal difuso. Sacá, Leandro, también. Sí, gracias. No, ese no más. El daño axonal difuso. Vamos, muchas veces muy difícil interpretar, sobre todo cuando veo las cisuras interhemisféricas, membranas, pequeños vasos, confunden mucho con una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y ahí es un poco el entrenamiento para poder ver el sangrado cuando sobre todo es un pequeño vagueo. Nos van a ayudar los cortes multiplanares y no solamente viendo uno o dos, sino ese paquete de 250 o 300 cortes que uno puede reconstruir posterior a la toma de datos. Dos palabras. Esto es un poco lo que yo le decía, hay una secuencia del sangrado por resonancia magnética que me explica químicamente y físicamente por qué lo veo de un color en horas y por qué lo veo de otro color crónico. Y esto tiene que ver, lógicamente, con todo el comportamiento de un glóbulo rojo estancado en un espacio que ya no tiene función, que primero tiene mucho oxígeno porque es su función y después lo va perdiendo, se va desoxigenando, ¿sí? Esa desoxigenación vibra de otro color con la resonancia y después se le rompe la membrana al glóbulo rojo y queda nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces depende del estado de oxigenación del glóbulo rojo y de la integridad de la membrana. ¿Cómo voy a verlo por resonancia magnética? Por eso hay toda una tabla que no lo voy a ver loco, pero suponete, el hematoma hiperagudo es variable en T1, por lo general es iso o hipointenso, y es blanco en T2. Con la metahemoglobina, porque esto es oxihemoglobina, con la metahemoglobina van pasando los días, entonces se hace blanco en T1. Si está blanco en T1, pero está negro en T2, lo invertido al agudo significa que vemos metahemoglobina. Y cuando ya no hay nada de nada, hace por la hemosiderina
y esos depósitos de hierro vacío de señal. O sea que el crónico se ve negro, siempre se ve negro en todas las secuencias que hagamos la secuencia que hagamos. Entonces esto es un poco, ¿no es cierto?, ver cómo un subdural, esta era una señora que se había caído, una anciana, inestable en su marcha, con cefaleas, que lo habían llevado los familiares a la consulta, y fue una casualidad, y después sobre ahora tengo otro caso de nuestro de la clínica hace poquito, que la tomografía la verdad que no se ve nada, es más, confunde. Y acá vos ves cómo el T1 te muestra como un higroma, pero el T2 te lo muestra blanco, brillante. Eso es un hematoma agudo. ¿Estamos de acuerdo? Sabés que tiene poco tiempo de evolución. Ahora, fíjate, este es el paciente que tuvimos en la clínica, hará 20 días, en serio. La tomografía te llamaba la atención esto. ¿No le llama la atención acá, esta zona? Como que desplaza, como que no es normal. Pues si hay un infiltrativo, es un tumor paciente con cefalea. Paciente con cefalea, no tenía otro síntoma. Una cefalea que ya no aguantaba. De ahí, el mismo día, al resonador. Este es el T1 y esto es T2. Era un hematoma subdural también. ¿Estamos de acuerdo? Con una evolución subaguda. Pero fíjate vos cómo cambia el panorama. ¿Lo ven en tomografía? No, ni lo adivinamos. Bien. Cuarto paciente. Ya queda poquito, ya los dejo tranquilos. Doy todo de una y después el que quiere se queda tranquilo a comer y el que no se va a tomar frío fuera. Perdón, Juan, en el caso anterior, un ataque con contraste, ¿te acuerdas? No, Algo? porque el contraste no llega a chupar, digamos, el espacio subaracnoideo. No entra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Salvo que se rompa. O que deje atravesar gadolinio cuando hay una meningitis, un proceso inflamatorio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este era un chico que tuvo un accidente en moto, sin casco. Me acuerdo que era un pibe joven y que la tomografía no nos aportaba nada. Cuando se hace la resonancia magnética, porque lógicamente uno de los neurólogos dijo, che, mirá, hay que descartar por el cuadro clínico que no tenga un daño axonal. Y claramente, cuando vos tenés la cinemática del golpe y un traumatismo encefalocraniano de alto impacto, vos tenés que pensar que si bien la tomografía no te está aportando nada, ¿qué pasa con el daño axonal difuso? Hay pérdida de neuronas, hay neuronas muertas, ¿sí? En diferentes lugares, y esto fue el caso de lo que se encontró en este chico, ¿no? Que coincidía con su nivel de conciencia. El pronóstico lamentablemente va a depender de la evolución, ¿sí? Porque la mayoría queda con un daño cerebral irreversible, y hay grados. Tengo que ver si son solo lesiones en las circunvoluciones, en la corteza, si no hay en la corteza y en la subcorteza, si no afectan al cuerpo calloso. Ya tengo el cuerpo calloso en grado 2, y si hay en el tronco encefálico es el peor grado. O sea que un poco también tiene que ver con los grados del daño axonal, qué pronóstico va a tener el paciente nuestro post-trauma. Y solo se puede gratificar por resonancia magnética. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta es el mismo paciente, lo que pasa que esta es una difusión, que ahora vamos a hablar un poquito de difusión. Esas son las secuencias clásicas. Y esto era otra secuencia, para ver que existen un montón de secuencias, se llama Gradient. La secuencia Gradient me muestra sangre, pero me muestra sangre fresca. Es la secuencia que inventaron en resonancia magnética para competir un poco con la tomografía buscando sangre subaracnoidea, y no sirve. Para ese caso puntual no sirve, para el resto sí. Quería ver si alguna de todas esas lesiones estaban brillando con sangre fresca. 43 años, hemiparesia izquierda, fascio brachioplural, de instalación gradual, 5 horas de evolución, muy joven.
Toma anticonceptivos, bueno, ahí tiene un combito, varias cositas. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede ser cualquier cosa, puede ser un tumor, puede ser una isquemia. Bueno, las imágenes eran estas. Lógicamente se hizo tomografía. Esto es 1 en 1 millón, pero está, y es real y no está choreada, claro. Nos llamó la atención. Dijimos, ¿será el signo de la cuerda? ¿Será el signo del vaso hiperdenso? Esto era hiperagudo, como fíjate que el resto no hay nada. Vos decís, ¿podrá ser un hallazgo? Y esta fue la evolución de la chica. No sangre, otra cosa que te aporta el ataque, te lo clasifica en isquémico o hemorrágico, ya te abre la brecha. ¿Estamos de acuerdo? Esta fue la evolución. Hoy fue una CB, lamentablemente. Fue una CB. Joven, pero fue una CB. 73. Sí, después estudió, porque no solamente la toma anticonceptiva a los 16 años, que viste que hoy cambió un montón, tampoco vamos a hablar de anticonceptivo, pero cambió mucho y hay muchas posibilidades, pero bueno, era un caso donde venía tomando mucho tiempo y también tenía un problema en la sangre que no recuerdo si era una tomofilia u otra cosa, pero eso se descubrió también. 73 años, parece fascio braquial derecha, 24 de evolución, con desorientación y tiene un antecedente de caída con TEC 2 veces, consultado en la consulta anterior. Estos son unos combos espectaculares, porque vos ves acá y ya decís, ya está, tiene medio ACV, pero no es tan fácil, porque acá pueden convivir cosas. Este es el mismo paciente, en el mismo tiempo, la misma resonancia. ¿Qué puede convivir acá? Lo viejo con lo nuevo. Vos acá tenés que saber qué me va a aprender el neurólogo. Bueno, esto está buenísimo. La paricia con la que consulta es real, es ficticia, la estamos comprobando, está justificada por algo de esto. Y ahí yo tengo el T1, el T2, el Fregar, puedo meterle contraste, pero nada me va a ayudar a poder decirle que la lesión aguda de este hombre es esta, excepto esta secuencia que se llama difusión, que es lo que se usa hoy hasta para los pacientes oncológicos, estadificarlos desde la boca al ano, así se lo digo, porque en todo el cuerpo se usan secuencias de difusión. En el primer lugar que se empezó a usar esta secuencia fue el sistema nervioso central. Y de ahí se empezó a investigar y nadie se quedó quieto y se las hace en mama, en colon, en recto, en cervix, en útero, en endometrio, en próstata. La próstata multiparamétrica lleva en ese protocolo esta secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ya no es una secuencia funcional, ya no es una secuencia estructural. No piensen ver anatomía acá. Vamos a decir, che, qué borrosa, qué asco esta secuencia. Acá vamos a ver si hay agua restringida. Si hay agua, ¿dónde? Adentro de la neurona. Porque la bomba de sodio y potasio dejó de funcionar. Y si dejó de funcionar, no saca más agua dentro de la célula. ¿Por qué digo esto? No para fanfarronear, porque es la física que explica lo que veo en esta secuencia. Agua estancada. ¿A dónde? Adentro de la célula. ¿Cómo se llama eso? Edema citotóxico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya deja de ser una estructura para transformarse en una secuencia funcional. Me está diciendo, en este sector, territorio de la cerebral media, básicamente izquierda, este señor que tuvo traumatismo, infartos previos y todo el quilombo, tiene edema agudo citotóxico, significa está haciendo una ACV en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Protocolo de stroke. Lo primero que se hace, si un paciente, si tendríamos un sector donde hacemos stroke, es la difusión. ¿Saben en cuánto se hace esta secuencia en el paciente? En 15 segundos. No voy a pelotudear con todo lo otro.
porque necesito rapidez, porque los pacientes no colaboran. No todos los que están haciendo una ACV están divinos, no respiran. Cuando vos le decís, che, en esa secuencia no respires, quédate tranquilo, no, es un bolonqui. Bien, ¿estamos hasta ahí? Este es otro, también en mi pared izquierda, la idea es poder transmitir esto. ¿Por qué están todas movidas? Me decís, pero yo acá no puedo ver nada. Porque los tipos no colaboran. El tipo que está en una ACV en curso no te va a colaborar. ¿Estamos de acuerdo? Y el que colabora ya está en coma. Lo tenés que incitar ahí un poquito y listo. Pero bueno, toda esta secuencia de difusión aportan datos de restricción en el momento de la difusión, del ACV. ¿Todo lo que restringe el sistema nervioso central es ACV? No. Porque obviamente que ahí había que hacer negocio. Se hace difusión a todos los tumores del sistema nervioso central, se hace difusión a todas las lesiones ocupantes de espacio. O sea, hoy difusión se le hace a todo, porque esto va acompañado de otra cosa que te da un valor relativo, no absoluto, que se llama mapa de ADC. No quiero entrar en eso, porque es lo que dije, que voy a dejar sembrada la semilla si algún día quieren hablar de esos temas. Y ese mapa ADC te clasifica si es un meningioma, si es un glioma debajo, o sea, te da la certeza, no la certeza, sino que te acompaña, te aproxima a decirte un poco de qué se trata. Bueno, esto era 36 años de edad, llega a la guardia con cefalea intensa, la instalación brusca seguida de alteración del sensorio, sin antecedentes de jerarquía. Son, así como lo ven, pacientes posta reales. Esta es una chica joven, y el panorama, siempre cuando pienso en stroke, la TAC va de cajón, y no está mal pedida, porque a mí me clasifica lo que está pasando, y es fundamental, porque si yo ya veo sangre de entrada, no le van a hacer un trombolítico ni a palo. Ya ese paciente no tiene chance de ningún tipo de tratamiento para esto, para salvarle células o neuronas. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si vos tenés un paciente con ACV, tenés que, y estás trabajando en un centro de stroke, sí se apuesta a clasificar, ¿no es cierto? Bueno, primero tenemos esta gran división, todos ustedes la saben, tenemos que ver bien cuál es el territorio del sistema nervioso afectado, cuánto más o menos, qué cantidad, porque si yo tengo un ACV masivo, tampoco tiene chance de tratamiento ese paciente. Entonces, esto es lo importante para clasificarlo y para saber qué hay que hacer. Entonces, la tomografía siempre va de entrada, porque es la que me va a decir sangre o no sangre. Ahora, en el otro caso, bueno, ya adelante, ¿cuál es el rol de la tomografía en el stroke? Vos tenés determinar si es sangre o no, eso ya lo dijimos. Otras cosas que pueden limitar la entidad, porque el brazo se le puede haber caído porque tiene un tumor. ¿Estamos? O la presencia de signos tempranos de isquemia. Este último está último porque es el que menos prefiere. Para eso está la resonancia, ya les mostré. Lo seduje con la difusión. Pero bueno, tenemos que tener todas las herramientas para elaborar de esta forma. Signo precoz, el que vimos la chica que tomaba anticonceptivos, ¿sí? Otro signo muy raro, es muy difícil ver esto, porque tenés que tener un ojo terrible. Cuando los núcleos de la base son sustancia gris, porque son cabezas neuronales, y la sustancia gris, en tomografía, todo lo contrario a lo que piensa todo el mundo, se ve blanca. Se complica la cosa, pero la sustancia gris es blanca. Entonces, la cabeza del caudado, y esto es el lenticular, putamen y globus pallidus, se ve blanco. Y acá está la cápsula interna, y acá no hay cápsula interna ni se ve el núcleo, porque acá hay edema. Tiene un ojo muy refinado, pero es otro signo precoz, el edema. El edema que vemos en difusión, que acá lo van a ver en los atlas. Pérdida de circunvolución, pérdida de relación sustancia gris y sustancia blanca. Nosotros tenemos un protocolo para informar. Un protocolo que ya uno lo tiene acá. Entonces, cuando vos informás una tomografía, tenés que mirar cómo está la relación entre la sustancia gris y la blanca, cómo está la línea media, cómo están los ventrículos, cómo está la sustancia blanca interna, ¿sí? Cómo están los núcleos. Entonces, todas esas cosas te van un poco ayudando
a abrir cosas. Pero bueno, no siempre tenés el triunfo de decir signo precoz de ACV, borramiento del núcleo denticular. La tomografía también te ayuda cuando los tenés que estudiar posterior al sacado de ese shock del paciente. Porque vos podés hacer una angio vaso de cuello, porque vos tenés que buscar causa después, ¿no es cierto? Entonces, acá después el neurólogo, el doctor Lantanero, te va a pedir la eco de vaso de cuello, la tomografía si fuese necesario, y vos acá podés cuantificar el grado de obstrucción. Suponete, en este paciente, fíjate, no se ve el territorio silviano del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía obstruida una parte de la carótida. ¿No? Acá, fíjate, todo esto es trombo. Bueno, ahí podés mirar y clasificar si la placa es calcificada, si está ulcerada, si se puede ver complicado, si puede ser la causa del evento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol de la resonancia magnética en el stroke? Bueno, ya está. Fíjate, es este. Esta es la tomografía de un tipo que vino también con una paresia. Esta era la resonancia en T2. Obviamente, cuando hicimos la difusión, fuimos al ojo donde estaba el edema. Ni acá se ve, ni acá se ve. A pesar de que con el diario posterior sí lo fuimos a buscar y estaba. Pero en la que nos dijo, che, el problema de este tipo eléctrico y la causa cuando está consultando, de su lado derecho, es esta lesión acá, en la corteza posterior parietal izquierda. Perfecto. ¿Sí? Entonces, no cabe en duda que el rol fundamental en resonancia magnética con difusión es poder claramente en el stroke saber si el paciente lo está causando y de ahí clasificarlo. Cuando vos pedís la resonancia, ya está incluida la difusión. No. La La resonancia magnética de encéfalo es lo que arrancamos, estructural. Resonancia magnética de encéfalo con gadolinio, ahí se le estoy dando otra indicación más. Resonancia magnética con gadolinio y difusión. Ahora, vos me tenés que explicar por qué querés pedir la difusión. Porque no hay, tampoco la vamos a pedir por pedirla. O sea, podés estudiar un ACV, podés estudiar un paciente con riesgo de ACV, podés estudiar un paciente con tumores, con lesiones de masa ocupante, lo que fuera. Pero no es que entra dentro de ese protocolo, por eso no está. Y eso lo aclaré, no está en el protocolo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que le explicaba, lo voy a pasar rápido. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en un tejido cerebral normal. Estos son neuronas y el líquido está afuera. Por eso la difusión normal es oscura. La difusión normal se ve toda negra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando el líquido se empieza a acumular adentro de la neurona, porque hay deprivación de oxígeno o sustancias para que la bomba del sodio y todo funcione, edema citotóxico. Y eso es lo que te muestra la difusión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora está toda la explicación de lo que pasa, para que se entienda, pero esto es lo que me interesa, difusión. Deja de funcionar o se inestabiliza la bomba de sodio y potasio. Se empieza a acumular líquido adentro de la célula. Me recordé que las letras negras me iban a quedar lindas acá. Por ende, no sé si cambié de color abajo, dice edema citotóxico. ¿Estamos de acuerdo? Es un poco lo que quería dejar en claro para que entiendan. Tengo un tejido neuronal normal, la difusión va a ser gris. Estos son artefactos, ojo, después se ventanea, no se asusten. Ahora, esto no es normal. ¿Estamos de acuerdo? Otro paciente estaba en su casa, domingo, comiendo con la familia y se desconecta. Nadie se da cuenta, estaban chupando, se desconectó literal. Calcula 10 minutos, no podía expresarse, no podía. Y vos fíjate cómo lo tiene la familia, porque por 10 minutos no se mueve. Se desconectó la bola. Tengo una amistad muy grande, me llama a su esposa, me dice, yo no le digo el celular, porque me contó lo que había pasado, le digo, bueno, vamos a estar personados. Le juro por Dios. Y esto fue lo que descubrí. Había hecho un foco en ese momento que
no es ni siquiera una IT, porque él tuvo claramente un infarto cerebral. Pequeño, que con el contraste pudimos comprobar que el refuerzo era claramente giriforme, como lo suelen hacer, una pequeña área, y en su control, esa imagen brillante de impronta que nos dejó claro que en ese momento había hecho una ACV, se fue disolviendo. ¿Estamos de acuerdo? En el control se fue disipando y ya no era tan blanca y brillante. Ya no la tiene, lógicamente, está impecable, no tiene ninguna secuela. Muchas veces acaba la pregunta, ¿por qué en lo estructural no vemos cuando hay pequeños focos? Y sí aparecen cosas en el FLEAR. Y bueno, justamente la difusión es la que me pone en evidencia estos cuadros de pequeños focos o múltiples pequeños focos. Depende si fue una embolia. Hay que estudiar después de que se trató todo esto. Pero la idea, bueno, es esa. Tenemos en la secuencia cómo evoluciona y cómo se va negativizando ya con los meses, ¿sí? Y lo que para las otras cosas la puedo usar. Yo la puedo usar, este era un caso de un tumor gliomatoso, este era un paciente HIV con herpes, ¿sí? También restringe, esa es la palabra que usamos para describir esto, ¿sí? Abscesos también lo estudiamos, el T2 con el T1 con gadolinio, ¿sí? La difusión, porque eso ahí adentro está una cavidad de pus, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, hay otros diagnósticos en los cuales el meningioma también, ¿sí? La hipercelularidad también nos demostró que esta secuencia demuestra cuando hay rápido, ¿por qué se usa para la estadificación y saber si hay recidivas? Por los vasos de la información y la rápida reproducción que genera en las neoplasias. Y esto es muy sensible para ver todo eso. Bueno, otra cosa, ya voy cortando acá, podemos dividir lo que es el significado de penumbra de lo que es el infarto, o sea, el core, el núcleo muerto, lo que no va a recuperar. Y eso está bueno, se hace mucho en los centros de stroke, donde vos podés agregarle, para poder clasificar esto, o sea, esto es tejido viable, o posiblemente viable, y lo negro ya muerto. Vos podés aportar ese dato para justamente saber si se puede hacer el tratamiento o no. Y se hace con otra secuencia que es perfusión, o sea, se inyecta en vuelo el contraste con bomba, se miden curvas, o sea que el área obviamente oscura, el área negra es la no perfundida. Entonces pasa lo siguiente, una vez tenés no perfusión, tenés hipo y tenés una buena perfusión. El infarto es negro, el infarto es oscuro. Pero lo importante es que vos cuando haces una mezcla entre difusión y perfusión, la suma de estas secuencias puede darte lo siguiente. O sea, vos tenés por un lado la difusión sola y por otro haces la perfusión, que es una secuencia que se toman muchas imágenes juntas en bolo el contraste o en bomba para justamente ver la llegada y el comportamiento del contraste en ese sector. Una vez que tenés las dos secuencias, se puede hacer lo siguiente: la difusión y la perfusión se superpone, se hace un mismatch y no son iguales. Hay un área de perfusión más grande y un área de difusión más pequeña. El área de difusión te está mostrando el área muerta. El área de perfusión te está mostrando lo que se puede salvar. Entonces ahí te va a hablar del área de penumbra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando la difusión y la perfusión son iguales, significa que el mismo sector muerto está hipo o no perfundido. O sea, toda ese área no existe entonces área de penumbra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. 3 o 4 preguntas para terminar. Tomografía versus resonancia. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo voy a hacer la resonancia? Sí. Esa. Esa la tenés. ¿En cuánto tiempo esa penumbra se transforma en isquemia? No, bueno, vos tenés en 3 minutos el estado básico para que una célula empiece a morir. Después de los 3 minutos tenés no más de 30 minutos. Muchos más extienden a 60. Pero la ventana muere después de los 60 minutos, ya con un paciente.
está estipulado 3 horas, pero llegó el área de penumbra cuando es muy grande el infarto, se va contando en media hora. Estamos hablando de un lugar donde pueden llevar equipo con helipuerto, el helicóptero, trasladarlo. Estamos hablando de una medicina que no tenemos acá. 6 horas. Algunos términos para que quede claro y ya terminamos. Consiste en la coronaria la hora de oro que traslada al paciente todo rápido El centro de todo funciona así. O sea, tomografía versus resonancia. La pregunta es, ¿hay hemorragia? Machican por los trombolíticos, después con la telectomía, cuando te metes con el catéter y traes el trombo, ahí tenés más posibilidades todavía, tener una ventana más prolongada. 6 horas. Pero los trombolíticos son 3 horas. Si vos ahí no lo hiciste, tenés que ir en la telectomía. En los centros se meten con el catéter y aspiran el trombo directamente. Bueno, son 2 minutos más y ya lo van a odiar con toda la... Tomografía versus resonancia. ¿Hay hemorragia? Sería la pregunta. Obviamente, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, la tomografía. La otra pregunta es, en búsqueda de obstrucción de un vaso de un calibre mediano, o sea, poder estudiarlo. Y eso se hace o con angioresonancia, pero es más sensible la angiotomografía. Es superior, porque aparte puede estudiar si está ulcerado, las unidades amplias del calcio, de toda. La otra, ¿qué región del encéfalo se presenta con una injuria irreversible? ¿Dónde está el área de isquemia, el área muerta? ¿Con qué lo podemos hacer? ¿Se puede hacer? Con resonancia y usando difusión. ¿Estamos de acuerdo? Para ver el área de penumbra, difusión más perfusión. ¿Está claro? Bien. Con eso nos introducimos algo que no vamos a ver, que es la resonancia magnética funcional. Porque hablar de área de penumbra, hablar de área de muerte cerebral en un sector, difusión, te está hablando de que no funciona una bomba de sodio potasio en un sector. Estamos hablando de una resonancia magnética funcional. ¿Estamos de acuerdo? Es otra cosa. Distinta a todo lo que vimos hasta recién. Ya no es estructural. Ya no es el protocolo que yo les enseñé recién. Es otra cosa. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Esa clase de tercera. ¿Viste la pregunta del examen? Sí. La toma más. Si acá no veo, no. Es re fácil. ¿Cómo era? Juan, ¿se puede hacer angiotac cerebral en el hospital? Tenemos un problema. No tenemos la resolución y el software. La podemos hacer. El tema es que no llega, digamos, la calidad, porque el tomógrafo, el primer tomógrafo, los primeros multislides, no nos lo cambiaron mal. Nosotros pensamos que esta vez que había un montón de cosas, y tiene un mamógrafo espectacular y todo, íbamos a tener un tomógrafo. Pero no podemos hacerlo con esa calidad como ustedes. Para vos tengas una idea, una buena angio de cerebro se hace de 64 canales para arriba. De 64 para abajo la especificidad y la calidad baja un montón. O sea que es más lo que priman los artefactos que lo que puedo resolver. Pero podemos hacerla. Podemos, por ejemplo, tampoco podríamos hacer un buen protocolo de TEP, y sin embargo lo hacemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo único que yo me niego a hacer es miembros inferiores. Porque es un golazo. Irradiar al tipo, meter un montón de contenido. Necesitamos unos 64 canales, no lo podemos. ¿Es de todos los días? No. ¿Qué resolvemos con lo que tenemos? El 95% de la patología nuestra, que es lo que vimos hoy, lo resolvemos. Todo esto de resonancia magnética funcional ya escapa a una clase de modulador, ya es otra cosa. Bueno, perfecto. Bueno.